Ondas electromagnéticas. Las ecuaciones de Maxwell no solo sintetizan las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos de una manera compacta, sino que conducen también a fenómenos completamente nuevos. El logro supremo de la teoría de Maxwell fue quizá la predicción de la existencia de las ondas electromagnéticas y darse cuenta de que la luz podía comprenderse como un tipo de onda electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell se deducen para ondas electromagnéticas. Se estudiarán las propiedades de las ondas resultantes. Nuestra descripción de las ondas electromagnéticas emplea muchos de los términos empleados previamente en nuestro estudio de las ondas mecánicas. Trataremos aquí las ondas senoidales y las describiremos en términos familiares como amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de fase. Consideraremos ahora las ondas electromagnéticas en términos generales y posteriormente trataremos las propiedades de las ondas de luz a mayor detalle. El espectro electromagnético. En tiempos de Maxwell, la luz y las radiaciones infrarrojas y ultravioletas que la acompañan eran los únicos tipos de radiaciones electromagnéticas conocidos. Hoy en día, el espectro electromagnético abarca una amplia gama de diferentes clases de radiaciones provenientes de una variedad de fuentes. De acuerdo con la teoría de Maxwell, concluimos que si bien estas radiaciones difieren en gran manera en cuanto a sus propiedades, sus medios de producción y las maneras en que las observamos comparten otras características en común. Todas pueden describirse en términos de campos eléctricos y magnéticos, y todas viajan a través del vacío con la misma velocidad, la velocidad de la luz. De hecho, desde el punto de vista fundamental, difieren solo en la longitud de onda o en la frecuencia. Los nombres dados a las diversas regiones del espectro en la figura tienen que ver únicamente con la manera en que se producen o observan los diferentes tipos de onda. No tienen nada que ver con cualquier propiedad fundamental de las ondas. Aparte de la diferencia en sus longitudes de onda, no existe una manera experimental de distinguir una onda en la región visible de otra en la región infrarroja. Las ondas tienen formas idénticas y descripciones matemáticas idénticas. No existen espacios en el espectro, como tampoco límites bien definidos entre las diversas categorías.
Ciertas regiones del espectro están asignadas por la ley para usos comerciales u otros usos, tales como la transmisión por TV, AM o FM. Consideraremos algunos de estos tipos de radiación electromagnética con más detalle. Esto nos lo dice Halida Reisnick Crane en su libro de física del volumen 2 y se refiere a la figura que muestra el espectro electromagnético, donde describe los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas, TV, FM, banda de aficionados, AM, ondas de radio largas, y maneja frecuencia y longitud de onda en su esquema. La luz. Número 1. La región visible del espectro es la más familiar para nosotros, porque como especie hemos adaptado receptores, es decir, los ojos, que son sensibles a la radiación electromagnética más intensa emitida por el Sol, la fuente extraterrestre más cercana. Los límites de longitud de onda de la región visible van desde 400 nanómetros, que es el violeta, hasta unos 700 nanómetros, que es el rojo. La luz se emite a menudo cuando los electrones exteriores o de valencia de los átomos cambian su estado de movimiento. Por esta razón, estas transiciones en el estado del electrón se llaman transiciones ópticas. El color de la luz nos dice algo acerca de los átomos o del objeto del cual se emitió. El estudio de la luz emitida desde el Sol y desde las estrellas distantes da una información con respecto a su composición. Número 2. Infrarrojos. La radiación infrarroja, que tiene longitudes de onda mayores que la de lo visible, desde 0.7 micrómetros hasta 1 milímetro aproximadamente, se emite comúnmente por átomos o moléculas cuando cambian su movimiento vibratorio o rotatorio. Este cambio ocurre a menudo como un cambio en la energía interna del objeto emisor y se observa como un cambio en la energía interna del objeto que detecta la radiación. En este caso, la radiación infrarroja es un medio importante de transferencia de calor y a veces se le llama radiación térmica. El calor que sentimos al acercar la mano a un foco encendido es primordialmente resultado de la radiación infrarroja, emitida por el bulbo y absorbida por la mano. Todos los objetos emiten radiación electromagnética llamada radiación térmica, a causa de su temperatura. Los objetos de temperatura en la zona que encontramos normalmente, digamos a 3K o 3000K, emiten su radiación térmica más intensa en la región infrarroja del espectro. Son grados Kelvin. Un
Un mapa de la radiación infrarroja que procede del espacio nos ha dado la información que suplementa la obtenida de la radiación visible. Número 3. Microondas. Las microondas pueden considerarse como ondas cortas de radio con longitudes de ondas típicas en la zona de 1 milímetro a 1 metro. Comúnmente se producen por osciladores electromagnéticos en circuitos eléctricos, como en el caso de los hornos de microondas. Las microondas se usan a menudo para transmitir conversaciones por teléfono. En la figura 3 se muestra una estación de microondas que sirve para retransmitir llamadas por teléfono. La componente más abundante es la radiación de microondas de fondo, que se cree es la radiación electromagnética asociada con el Big Bang, la bola de fuego que marcó el nacimiento del universo hace unos 10 por 10 a la 10 años. Cuando el universo se expandió y enfrió, la longitud de onda de esta radiación se estiró hasta estar ahora en la región de las microondas, con una longitud de onda pico de alrededor de 1 milímetro. Los átomos de hidrógeno neutrales que ocupan las regiones entre las estrellas de nuestra galaxia son otra fuente extraterrestre de microondas común, emitiendo radiación con una longitud de onda de 21 centímetros. Y en la figura 3 nos muestra una antena con una estación retransmisora o repetidora de microondas, la cual recibe y luego retransmite señales que conducen las llamadas telefónicas a grandes distancias. Número 4. Ondas de radio. Las ondas de radio tienen longitudes de onda mayores de 1 metro. Se producen a partir de fuentes terrestres mediante electrones que oscilan en conductores de circuitos eléctricos, mediante una elección cuidadosa de la geometría de estos circuitos, como en una antena. Podemos controlar la distribución en el espacio de la radiación emitida si la antena actúa como transmisor, o la sensibilidad del detector si la antena actúa como receptor. Viajando al exterior a la velocidad de la luz, el frente expansivo de las ondas de las señales de TV transmitidas en la Tierra desde alrededor de 1950 ha llegado ahora a 400 estrellas aproximadamente, portando información a sus habitantes de haberlos con respecto a nuestra civilización. De fuentes extraterrestres nos llegan ondas de radio, siendo el Sol una fuente principal que a menudo interfiere con la recepción de radio o de TV en la Tierra. Júpiter es también una fuente activa de emisiones de radio. El trazado de mapas de las emisiones de radio procedentes de fuentes extraterrestres. Una ciencia conocida como radioastronomía ha proporcionado información acerca del universo que no suele obtenerse mediante el uso de telescopios ópticos. Además, puesto que la atmósfera de la Tierra no absorbe mucho las longitudes de onda de radio, la radioastronomía proporciona ciertas ventajas sobre la astronomía óptica o infrarroja o de microondas en la Tierra.
La figura 4 muestra un ejemplo de un radiotelescopio y la figura 5 ofrece un resultado típico de las observaciones de nuestra galaxia para las longitudes de onda de radio. Bueno, la figura 4 nos dice uno de los 27 paraboloides radiotelescópicos de 25 metros de diámetro en el Very Large Array cerca de Socorro, Nuevo México. Y los 27 paraboloides están dispuestos sobre una vía de rieles en forma de Y, cada uno de cuyos ramales tiene 10 millas de longitud, y esta disposición equivale a un solo plato de 20 millas de diámetro. Y nos describen aquí las antenas. Continuando, uno de los descubrimientos más sorprendentes de la radioastronomía fue la existencia de fuentes pulsadas de ondas de radio, observada por primera vez en 1968. Estos objetos, conocidos como pulsares, emiten ráfagas muy cortas de onda de radio separadas en tiempo por intervalos del orden de segundos. Este intervalo de tiempo entre pulsaciones es extremadamente estable, variando en menos de 10 a la menos 9 segundos. Se cree que los pulsares se originan de estrellas de neutrones en rotación, en donde los electrones atrapados por el campo magnético experimentan aceleraciones centrípetas grandes debidas a la rotación. Las emisiones de radio altamente direccionales barren a la Tierra como si fuese un faro buscador cuando la estrella gira. Los pulsares se han observado dentro de toda la zona del espectro, incluyendo longitudes de onda visibles y de rayos X. En la figura 5 que menciona el pie de foto nos dice radioimagen de la Vía Láctea, comparece con la figura 2, que también habla de imagen infrarroja en nuestra galaxia, que es Vía Láctea, tomada por el satélite IRAS. Imagen de la luz visible de la Vía Láctea, partes de la imagen visible, especialmente aquellas cerca del centro de la galaxia, están oscurecidas por nubes de polvo, lo cual no afecta a la imagen infrarroja. Los objetos grandes que se ven abajo de la galaxia y a la derecha del centro son las nubes de magallánicas grande y pequeña y galaxias acompañantes de la Vía Láctea. En la figura 5 continuamos. Esta imagen fue captada a una longitud de onda de 73 centímetros. Esta radiación se origina en su mayor parte de electrones de alta energía que son desviados por los campos magnéticos de las galaxias. Nótese las intensas emisiones que salen fuera del plano de la galaxia, las cuales no aparecen en la figura. Nada más como un comentario al margen, porque muchos preguntan, ¿qué es lo que está pasando con el planeta? Pues nada, solamente estamos girando alrededor del centro de la galaxia, estamos girando alrededor del núcleo de la galaxia y esto lleva muchos años. Pero el centro de la galaxia tiene su propio campo magnético y su campo magnético no es fijo, no está en equilibrio. Desde mi punto de vista no existe el equilibrio en el universo, tal vez existe el balance. El equilibrio es estático, el balance es dinámico. Entonces, si el núcleo de la galaxia tiene su propio campo magnético, el cual está fluctuando,
pues en cada zona que vaya viajando nuestro sistema solar va a tener distintas fluctuaciones en su campo magnético. Si el propio Sol tiene fluctuaciones en su campo, ¿por qué el centro de la galaxia o la galaxia misma, por qué no va a tener fluctuaciones? Si está emitiendo un campo magnético, va a tener fluctuaciones mientras el sistema solar se está llevando a cabo su movimiento de traslación alrededor del núcleo de la Vía Láctea. Pero esto está llevando muchos años. Son fenómenos inmensos para la vida humana. Y tal vez no tengamos investigaciones o datos de estas fluctuaciones en el campo magnético del núcleo de nuestra galaxia, y que esto podría provocar inestabilidades electromagnéticas en nuestro sistema solar y tener repercusiones en el Sol, porque es el que nos va guiando. Continuando con los rayos ultravioleta, que son el número 5, las radiaciones de longitudes de onda más corta de lo visible comienzan con la ultravioleta de 1 nanómetro a 400 nanómetros, la cual puede producirse por las transiciones atómicas de los electrones exteriores, así como en la radiación que parte de fuentes térmicas como el Sol. Puesto que nuestra atmósfera absorbe fuertemente las longitudes de onda ultravioletas, poca de esta radiación del Sol llega a la superficie, en teoría. Porque con tanta fluctuación de la capa de ozono, pues está en veremos. Sin embargo, el principal agente de esta absorción es el ozono atmosférico, que en años recientes se ha estado agotando como resultado de las reacciones químicas con los fluorocarbonos liberados de los rociadores con aerosoles, los equipos de refrigeración y otras fuentes. Una exposición breve a la radiación ultravioleta provoca quemaduras comunes en la piel, pero la exposición prolongada puede producir efectos más graves, entre los que se encuentran el cáncer de la piel. La astronomía de la ultravioleta se lleva a cabo usando observatorios transportados por satélites a la órbita terrestre.